Me da mucho gusto recibir en el estudio al maestro, al doctor Benjamín Alonso, director nada más y nada menos que de Crónica Sonora. Es una la impresión de que cuando va ya a la otra radio que va allá con el Juan Carlos Zúñiga, pues no tiene el impacto pues que él quiere alcanzar. Entonces me dice, oye, dame chance ahí de entrar en contexto para darle un empujón. No, no es cierto, Zúñiga, no es cierto, Zúñiga. Es cotorreo, ya sabes. Benjamín, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Jesús, aquí estamos muy contentos de Teníamos este pendiente. Teníamos este pendiente porque la edición de Crónica, esta más reciente, está dedicada a las niñas y a los niños. Me llamó muchísimo la atención, déjame decirte, a lo mejor puedo estar mal en mi apreciación, pero es la primera vez que veo la edición impresa en color. Tienes muy buen ojo. Sí, es correcto. Como suscriptor que eres de la revista. Sí, es el primer número todo a color. Y con toda la intención de jalar la atención, atrapar a los chamacos entre nuestras garras. El sueño de Mosny y otros textos para niños y no tantos. Esa es la portada con una ilustración padrísima que no sé quién sea el ilustrador o la ilustradora. Omar García. Sí, él es profesor de artes plásticas y gráficas en la Universidad de Sonora. Tuvo a bien ilustrar el texto que su primo Cristian García lo escribió para Crónica, que tiene que ver con el pueblo seri y su forma de relacionarse con la naturaleza y los niños mismos. Está aquí en el estudio y me da muchísimo gusto. Allí la ve usted, si nos está siguiendo en alguna de las redes digitales, a la hija de Benjamín, la niña que se llama, ¿cómo se llama tu hija, Benjamín? Sara Alonso López. Sara. Y está leyendo, está leyendo. A ver, pregunta obligada que puede sonar a frase hecha, puede sonar a lugar común, pero pregunta obligada. ¿Por qué pensar en una edición para los niños y para las niñas en este momento de un periódico, hay que decirlo, de un periódico impreso que también tiene su espacio en internet y demás, en momentos donde el smartphone, las redes, la inteligencia artificial es lo más próximo a los niños y a las niñas? ¿Por qué pensaste en eso? Sí, ahí mismo en la pregunta va la respuesta. Los dispositivos digitales nos están robando la atención y nos están robando a nuestros niños. Claro, el ejemplo lo ponemos los adultos. Y soltar el teléfono, abandonarlo, arrumbarlo es de lo más sano. Pero ¿qué hacemos con ese tiempo, con ese espacio? Bueno, pues volver al papel, volver a la letra impresa, y esa es la primerísima intención de esta edición y parte esencial del gran proyecto de Crónica Sonora, ¿no? Que ya, como bien sabes, y lo platicamos anteriormente, pues ya tiene 10 años andando en digital y este mes de abril cumplimos los 3 en papel. Oye, Benjamín, tocas un punto fundamental. Qué complicado es. Yo tengo una, por costumbre, no sé si sea buena, mala, regular, pésima, no lo sé, tener en la mesa 2 o 3 libros. Leo en función del humor que traigo y siempre he pensado que leer no es manda, que hay que hacerlo, pero no es manda. Y entonces tengo, por ejemplo, ahorita un libro de cuentos de Juan José Millás, es un escritor español que me gusta mucho, es buenísimo, Millás. Laura y Julio, te recomiendo la novela. He leído varias de Millás. El año pasado me aventé como unas 8 o 9 novelas de Millás y ahora... Presta para la orquesta. Sí, no, con mucho gusto. Y por ahí un par de novelitas de Vargas Llosa y una de Isabel Allende. Y el reto es dejar el teléfono. El tema es dejar el teléfono. O sea, ¿cómo hacerle para eso? A ver, estos ratos, estos 15 minutos, estos 20, esta media hora, y es una lucha interna un poco complicada como lector. No está revisando a ver qué novedades en el WhatsApp, qué novedades en Twitter, es complicado, ¿no? Bueno, es un proceso difícil.
¿Cómo llegamos a eso? Porque para tener esa pulsión por el teléfono, es que ya estuvimos inmersos en ese mundo por años, diría yo. Sí, Entonces, es muy efectiva sí, la introducción del papel en la vida de los niños sí. para evitar esos dilemas que ya de adulto podemos tener. Fíjate, si tú los vives y yo los he vivido, que nacimos en la era análoga, Sí, exactamente. ¿no? Ahora los chamacos que ya nacieron en la digital, pues imaginarás. Sin embargo, en esta edición y en la anteriores me he encontrado sorpresivamente, la verdad, que muchos niños, que muchas mamás y muchos papás de niños me dicen, ah, qué bueno, porque a mi hijo le encanta leer en papel. Oye, qué bueno, porque mi niña el otro día me preguntó que sí, que esto y que aquello, que con papel, que una revista, que un libro. Entonces, pareciera que no, porque ciertamente estamos abrumados Sí. en esta digitalidad, pero resiste y bien la vida fuera de las Sí. pantallas. Estoy platicando muy a gusto, como siempre, con Benjamín Alonso, director de este extraordinario esfuerzo que se llama Crónica Sonora, periodismo cultural, pero además independiente, y en esta ocasión dedicado a las y a los niños. Moción, Sí, Jesús. No te olvides del rascón, que es bueno, el que me da identidad pero del además, pueblo aquel, del licenciado. después, sí, no, sí, de licenciado, pero además, Somos paisanos. Alonso Rascón, y además, pues, si tienes mamá, pues no todavía. Tengo mamá, le Tienes mando mamá. un gran abrazo, un beso a mi querida madre en su día. Ella vive allá en la tierra bendita. No, ¿Allá vive o no? ¿O dónde vive ella? emigró, Emigró pero también. amenaza con volver a la cuna. A la cuna. No pueden los que salen de ahí estar sin ir, ya sea de buena fe o por Sí. intereses Sí. aviesos. Sí, o aviesos, como alguien que tú conoces, ¿no? Y que se sentó en esa silla en la que estás ahí. No se te olvide eso, ¿eh? Siempre que vienes en contexto ahí. No, pues Ahí no estuvo, cualquier ahí estuvo, silla. ahí estuvo, ahí estuvo el personaje, ¿no? El ¿No? licenciado. Sí, bueno, tú lo Hay dijiste. que pues, ser ¿no? el único. Sí, no, a ver cuándo lo vuelves a saludar para que escribas otra crónica. Tienes que volverlo a saludar. No, y es que después Otra vez volví a saludar a Beltrones, se va a vez. llamar la crónica, ¿no? Ya le vamos poniendo título. Ay, ay, ay. Oye, Benjamín, bueno, Benjamín Alonso Rascón, y saludos también a tu señora mamá. A ver, platícanos de esta edición. Eh, Viene una galería de entrada, viene una galería de niños lectores. Qué, qué bien se siente ver fotos de chavos leyendo en papel. Vuelvo al punto. Sí, A ver. no, genial. Me he llevado, como te decía, Sí, cada impacto, cada refrescada sí. con niños que son espontáneos en los cafés, en las bibliotecas por donde me muevo, en las oficinas itinerantes de Crónica Sonora y también en los relatos de mamás y papás. Oye, llevé la revista, fíjate que el niño preguntó esto, se puso a llenar aquello, incluso gente que me busca en las redes, Sí. porque en algún lugar le obsequié un ejemplar y entonces me dicen que a su niño le causó grata impresión, Ah, que mira. está preguntando. Entonces, bien bonita la retroalimentación que se ha dado a lo largo de los años y que, bueno, tenía que llegar a este número y ya está aquí y pues muy felices de compartirlo con el público de contexto. Y aparece de entrada una pequeña editorial, bueno, es un texto del director, o sea, tuyo, pues. ¿Con quién estás en la foto? Tienes una foto y dice pequeñas, pequeños y grandulones. Esta edición de Crónica va dedicada a sus lindas cabecitas infantiles o juveniles, con toda la intención de atraparlas en nuestras garras, sacudirles la imaginación y enamorarlas para siempre de la palabra escrita. Y ojo, de la palabra impresa. Sí, porque no es lo mismo. Y a propósito de libros y autores universales, como comentábamos antes de la pausa comercial, justo leyendo la autobiografía de García Márquez, hay un segmento, un pasaje que narra el colombiano de cuando se ve por primera vez él Ajá. publicado en
donde papel. ve su palabra impresa En papel. en un periódico. Sí. Sí, El Espectador, si mal no Sí, recuerdo. Colombia. Sí, en En Colombia. Colombia, sí. Sí, entonces tiene una fuerza, tiene una llegada distinta, Sí. ¿no? Y sí, la lectura es lectura en cualquier medio, pero cuando te aíslas, Sí. cuando te enfrentas al papel y tus 5 sentidos están ahí, bueno, el del gusto no sé, pero sí el del olfato, la vista y el del En tacto. algún momento le das una mordida también a un libro, ¿no? Pues, también. Oye, a ver, un roster interesantísimo de colaboradores. Abres nada más y nada menos con ese personaje que ha dedicado tanto tiempo a escribir, a hacer cuentos para niños y niños, que es el buen Antonio Granados. Sí, un honor contar con la colaboración del maestro Granados, referencia obligada Sí, en lo que es cómo la no, literatura infantil sin duda. del noroeste de México. Y el maestro realizó ex profeso un texto bastante interactivo para jugar padres e hijos, llenando o acabalando, diremos en buen sonorense, Sí. las líneas que el maestro escribió, porque se trata de eso, de tomar un lápiz y junto a tu pequeño o él solo ir llenando, o incluso un adulto, ir llenando estas líneas del artículo que él denominó el grafeo. Muy bien. Viene Alejandra Espinosa también, María Kiwis, Niri Andrade, mira, colega en Radio Sonora. Sí, Nidia, un texto muy interesante de cuando era jovencita preparatoriana. Es muy joven todavía, Nidia, es muy joven. Oye, Benjamín, viene me decías hace ratito, y yo la vi acá la veo en las centrales, pues, La Niña y el Mar, por María Kiwi, y la ilustración está tu hija ahí, que nos acompaña aquí en cabina. Sí. A ver, platícanos de este texto particularmente, que debes sentirte, además, muy orgulloso. Muy orgulloso porque fue todo espontáneo, por generación espontánea. Hace 3, 4 años estábamos en el mar, en una visita con familia ampliada en Bahía de Quino, nuestra playa predilecta. Y María Kiwis, una buena amiga de la familia, vio que mi pequeña Sara... Qué bonito nombre, además, perdón por la interrupción, ¿no? No es un nombre que suena muy fuerte, es un nombre bíblico, breve, además todo un personaje, Sara, ¿no? Sí, todo un personaje, muy bien. Y mi pequeña va que corre, pues. Sí, ándale. Pues Sara se pone con denuedo a recoger los desperdicios que los irresponsables adultos van dejando sobre la arena y los coloca en los cestos para la basura. Y María Kiwis observa eso. No me dice nada. Pasan las semanas. Yo le había hecho alguna fotografía o 2 a mi pequeña. Y al cabo de 3 semanas recibo un texto de María por correo. Y resulta que no tenía una cabeza, pero era un texto donde ella hablaba de ese encuentro con Sara y del acto de... Ella estaba ahí cuando Sara hizo eso, cuando Sara hacía eso. Sí, cuando Sara limpiaba la playa, sí, prácticamente. literal. Y a mí se me ocurre, como el editor y el papá cuervo que soy, titularlo La Niña y el Mar. Un poco en alusión al clásico de Hemingway. Al clásico de Hemingway del Viejo y el Mar. Del Viejo y el Mar. Correcto, sí. Exactamente. Y bueno, pasan los años, bueno, yo lo publico en el portal de crónicassonoras.com y pasan los años y ahora pues quedó ni mandado a hacer para esta edición dedicada a las pequeñas y los pequeños. Luego viene al lado derecho La Señora de la Lluvia, que es el cuento que te hace Niri Andrade, también especial, entiendo, para Crónica, ¿verdad? Sí, ella más que un cuento narra su encuentro con una señora, una tarde de lluvia cuando ella preparatoriana, y de cómo la señora se acerca a ella y se rompe ese cerco invisible que muchas veces entre generaciones se forma por prejuicios y demás. Entonces es una bonita enseñanza la que nos presenta en esa ocasión Nidia, y súper complementada con una ilustración realizada ex profeso por Alejandro Espinosa. Muy bonita. Y cierras con Mi Primera Comunión de José Luis León. José Luis León es un personaje casi octogenario que trabaja en el café que tiene una sirenita en su logo, y este señor se encarga de leer, de regalar libros, de conversar. Esta generación sin teléfono que se crió en la conversación cotidiana, en la lectura, en la cultura,
Y un buen día me llega con una imagen de él, de 10 años, cuando hizo su primera comunión allá en Vicam por los 50, 59, y bueno, pues un texto hecho a mano para el taller de autobiografía del maestro Pancho González en la Universidad de Sonora. Déjame decirte, presumirte, A ver, que fui la primera generación de ese taller de autobiografía que hizo Francisco González. mira. Escribí por ahí 3 textos. Tienen que llegar a la mesa de Crónica Sonora. No, están muy chafas. Ya ahorita los veo en retrospectiva y la verdad están chafones, están chafones. Sí, yo fui de la primera generación de ese grupo mira, la neta es que estaba muy joven y qué autobiografía puede tener recién salido de la universidad, pues, ¿no? Pero me metí porque siempre he tenido ahí un aprecio muy especial por la Escuela de Letras de la universidad. Siempre he pensado que en algún momento voy a terminar estudiando letras. Y me metí a ese taller. Yo editaba la Gaceta de la Universidad, estamos hablando de como 30 años. Yo editaba la Gaceta de la universidad en la Dirección de Comunicación en aquel tiempo. El maestro Jorge Luis Ibarra era el rector. Y me tocó ayudarle a promover el taller a Pancho González desde el área de prensa de la universidad. Por eso entré a ese taller. Y me tocaron las grietas del olvido, se llama el libro, donde recopiló los textos de los que publicamos ahí. Pero bueno, esa no te la sabías, ¿verdad? No, bueno, hombre, vaya. Oye, ya nos tenemos que ir, Benjamín. ¿Dónde podemos encontrar Crónica Sonora? ¿Dónde puede la gente que le interese apoyar este esfuerzo que vale mucho la pena? Bueno, la pueden encontrar gratuitamente en la Biblioteca Meneses, aquí en la Plaza Tutuli de la Colonia Modelo. Colonia Modelo, muy querida Colonia Modelo. Aquí vecinos. Aquí sí, en el Musas, ahí también colocamos bastante ejemplares. Y por un precio módico en la Sociedad Sonorense de Historia, ahí siempre hay el ejemplar actual y anteriores. Ahora bien, ¿cómo sostener, cómo impulsar este proyecto? Pues puede ser con donativos directos, comprando una suscripción o publicidad. Y para eso nos pueden contactar en el correo crónicasonora@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes como Crónica Sonora, Facebook, Instagram, y el que ya estás por abandonar, otrora Twitter. Exactamente. Te agradezco mucho. Felicidades por este extraordinario trabajo. No, muchas gracias a ti, Jesús. Que te vaya muy bien. Por recibirnos. Y Sara también, qué gusto verla otra vez. La otra vez la vi ahí en tu casa cuando coincidimos ahí con el doctor Reñique, que vino a presentar en el 10º aniversario. Exactamente.